Bienvenidos al programa donde cada conversación tiene el potencial de inspirar y transformar vidas. Esto es Nexus Podcast. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Nexus Podcast a través de Activa 88.9 FM. Yo estoy tranquilito, ¿ok? Gracias por estar aquí con nosotros. Un día más con un tema interesantísimo. Esto es Activa 88.9 FM, esto es Nexus Podcast. Tres amigos con diferentes perspectivas, pero llevándote siempre el mensaje renovador, el mensaje de transformación, el mensaje de desarrollo personal y profesional. Hoy estaremos trabajando con ustedes en la presidencia Eduardo Goncalves, en la producción general Alexander Moreno, en los controles y musicalización Antonio Díaz, y quien tiene el inmenso placer de estar con ustedes hasta las 8 de la noche, desde ahorita, de las 6 hasta las 8 de la noche, este servidor, Eduardo Vargas, @Eduardo Vargas Speaker, y estoy aquí acompañado, muy bien acompañado, como cada martes y cada miércoles. ¿De quién? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es su programa favorito, Nexus Podcast, el programa favorito de las tardes, tarde-noche. Tarde-noche, nosotros somos tarde-noche, de tarde y medio nocturno. Jerry, bienvenido. Bienvenido, como dice Eduardo. Buenas tardes a todas y todas. Qué bueno. Cuando vemos peleando es porque vemos peleando. Cuando vemos aquí. Me extraña que no llegaste así. No, pero ¿Verdad que sí? deja que conversemos que vamos a tocar hoy. Yo me voy a tocar así. Para comenzar, fíjate que hasta el gato se queja. Desde ya comunícate con nosotros desde el 412-082-3582. Y dile a Eduardo, háblale a Eduardo y dile que eres la No, vale. Es un tipo súper tranquilo. Lo que pasa es que ustedes no me pusieron esa etiqueta y la gente que no me está escuchando va a creer que yo soy así. Yo no soy así, yo soy una persona muy... Yo soy así, yo soy peor. Él es abogado, defensor. Sí, señor, estamos aquí muy contentos porque vamos a continuar el tema que estábamos hablando ayer. Ayer estábamos hablando acerca del papá ausente, cuando el papá no está. Pero hoy vamos a continuar y vamos a anexarle allí este tema que es a propósito precisamente del Día del Padre, de la celebración del Día del Padre. El tema es, no es mi sangre, pero es mi papá. No es mi sangre, pero es mi papá, es el tema de hoy. A esos papás que hacen el papel del papá. Que lo interpretan muy bien, que no necesariamente biológicamente han tenido hijos, pero sí tienen la responsabilidad y el compromiso de asumir ese rol de papá. Ahora, Un aplauso para esos papás. ¿Y qué sería para aquellos que dicen, no es mi sangre, pero no es mi papá? Es decir, lo contrario. No, ya va. Es decir, que yo tengo a una persona que no es mi sangre, pero no quiero Pero que es sea que, mi papá. pero fíjate, él se está burlando de mí, pero él está ya en la cuarto del programa. O sea, Adelante, todavía no llegas allá, deja que la gente se comunique con nosotros al 0412-082-3582. Esto es Activo 88.9 FM, pura energía, esto es Nexus Podcast. Puedes seguirnos en TikTok, Mari Arraiz, Capacítate con Jerry, este servidor Eduardo Vargas Speaker. También puedes seguir las redes de la emisora, @Activo 88.9 FM, y también queremos invitarte, que estás escuchando por allí, si quieres formar parte de nuestra alianza comercial, de nuestros anunciantes, si quieres promocionar tu negocio, tu servicio, tu emprendimiento, comunícate con nosotros, que con gusto vas a formar parte de esta familia Nexus Podcast y tu producto va a ser súper visible. Así es, ayer hablábamos acerca de la ausencia paterna, Ok. de la ausencia masculina en nuestras vidas, que pueden haber sido por razones de fallecimiento, abandono, separación, divorcio, porque trabajan lejos, por una desconexión emocional. ¿Y cómo afecta eso en nuestras vidas? ¿Y cómo afecta la vida de esos niños? Eso no, y nosotros como adultos. Siempre. Porque si te afectó como niño, te va a afectar como adulto. Y muchas de las conductas que tienes ahora es precisamente gracias a eso. Que tú tienes que darte cuenta cuáles son esas conductas que estás teniendo, cuáles son esos resultados que estás teniendo, y es posible que seas un hijo que su papá estuvo ausente, que no necesariamente
Claro. Yo hice todo, pero Claro no se que dio sí. cuenta que hizo daño. Y no se dio cuenta que hizo daño, entonces después se queja. Pero eso tiene, como yo decía ayer, eso tiene una raíz también, porque yo decía ayer de que este padre o este hombre ausente también fue un niño. Y es posible que haya sido un niño abandonado y está repitiendo el patrón. Yo no lo estoy justificando, pero tampoco le estoy poniéndolo contra la pared, porque también puede tener sus razones que aunque no se justifiquen, ¿verdad? Lo que no se justifica es que no te des cuenta de lo que estás haciendo y no busques la manera de crecer y cambiar y transformarte y darte cuenta que si estás a tiempo de volverte visible ante tus hijos, entonces lo puedes hacer. Eso es, te comprendo pero no acepto. Te comprendo tu situación pero no acepto tu responsabilidad. Correcto. Es una de las cosas que nosotros podemos observar, que hay jóvenes que tienen una trayectoria a través de esa soledad, esa falta que le está haciendo su padre, y ellos toman la decisión y dicen, ya va, mi padre fue así, yo no voy a hacer así. Toman esa iniciativa, pero ¿qué pasa? Porque de repente hacemos lo contrario de criar correctamente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, mi padre no me dejaba salir, mi padre no me... Entonces, resulta que le damos libertad al niño. Lo dejamos salir, que haga lo que dé la gana, que nos falta el respeto. Entonces, ahí también... Porque lo que pasa es que la figura masculina es autoridad. Genera una autoridad. ¿Qué pasa? Cuando no tienes la autoridad, quitas los límites y es lo que tú quieras. Y ahí es donde viene el problema. Y fíjate que aquí en el 0412-082-3582 ya nos llegó nuestro primer mensaje. Y la pregunta, es un estilo pregunta, dice bendiciones y abrazos, Sonia Maputo, saludos ayer, Jerry, Las banderas. Quiero contar que la vaca falta aquí alta, yo te digo algo ayer para las fanáticas, que por favor que le dijeran papacito. Ya sabes. Mira, ella pregunta aquí, así dice, y cuando es mi abuelo, pero lo quiero como mi papá. Bueno, mira, fíjate algo, siempre va a ser tu abuelo, siempre va a ser tu abuelo. Y fíjate que tú mismo en la misma pregunta estás dándote la respuesta. Lo quieres como a un papá. Eso también está muy bien. Eso también está bien. ¿Por qué? Porque él está representando esa figura paterna que a ti te hizo falta. Pero sigue siendo tu abuelo. Que tú lo veas como un papá, perfecto, no hay ningún problema. Pero recuerda que es tu abuelo. No, y vamos a estar hablando de eso. Eso es muy importante. El tema de hoy. Porque vamos a hablar acerca de esa figura que no es mi papá, pero yo lo quiero como papá. Exactamente. Ahora bien, debemos saber que los roles no puedes alterarlos. No puedes alterar el orden. El rol, sí. El rol como corresponde. Y no puedes decir que fulano sí es mi papá y mi papá no es mi papá. Y fíjate que Dios mío. no, y acabas de decir algo interesante, porque cuando tú dices no alterar el rol, es tampoco alterar la ubicación, vamos a llamarlo orden. el orden, exactamente, Como debe ser. el orden. Está tu abuelo, está tu papá y está tú. Entonces, Hoy vamos a tocar. no puedes saltarte Hoy eso. vamos a tocar fibras del alma. Tenemos que saber identificar la responsabilidad que tiene como abuelo, la responsabilidad que tiene como padre. ¿Por qué? Porque el padre automáticamente, como es cercano, es más cerca que el abuelo. ¿Por qué? Porque fue el que estuvo con ese niño desde pequeño. Y resulta que la responsabilidad del padre es distinta con la del abuelo. Así es, y no es que el abuelo permite mucho. Los abuelos permiten muchísimo. Y saben que se ha identificado, y a través de ahorita de varias encuestas, de que el abuelo, ¿por qué consiente tanto al niño? Porque me hablaba la estadística, decía que porque el abuelo crió a su hijo de una forma y pudo determinar cuáles fueron los errores que cometió, las fallas, y ellos dicen que quieren reventarlo en los hijos porque le hacen recordar a sus hijos cuando estaban pequeños y cambian la metodología. Entonces el niño ve que lo quieren más. Pero lo quiere reventar tanto, que lucha que Los abuelos le pegaron a los padres, pero los abuelos aceptan muchas cosas. Sí, De que los padres no lo hacen. Exactamente. Y uno como padre muchas veces ve saludos a los y abuelos. dice, uno muchas veces ve esas actitudes de los abuelos hacia los
que busca de tener ese rol de padre y a veces dice, vale, así no es. No, porque es que alteras los órdenes. Así no es. Los lugares, y tienes que respetar los lugares, cada quien va en su lugar. Claro, tanto así que hay un amigo de amigo de amigo. Un amigo de amigo. Era que consentía mucho a un niño, que tanto así que ese niño comenzó a adoptar una emoción de agresividad, comenzó a cambiar de su temperamento emocional, y esto ocurrió de que este niño tomara una conducta horrible, que maltrataba a las personas y maltrataba a su familia. Y esa conducta la toma por falta de autoridad. Cuando yo no tengo autoridad, mi cerebro elimina las barreras. No hay barreras. Me expreso y hago lo que quiera, porque no tengo nada ni nadie que me diga qué hacer. Es una falta de autoridad civil. Y nosotros sí tenemos quien nos diga qué hacer, porque vamos a escuchar música. Ya saben que estamos en su podcast a través de Activo 88.9 FM, pura energía. Este tema espectacular. No es la sangre la que te hace padre, sino el corazón. Pero es mi papá. Estamos hablando de ese tema de esas personas que ejercen un rol importante en nuestras vidas a causa de ciertas ausencias masculinas. Por ejemplo, decía que ese abuelo, ese tío, ese padrastro, ese hermano, esa figura que viene a nuestras vidas a darnos ese consuelo que muchas veces se necesita. Y hasta un punto a ocupar un espacio. Claro, ocupa un espacio, y volvamos a aclarar mucho eso, Eduardo, porque es importante, porque hay gente que se aferra a la figura externa sin manejar su situación interna. Exactamente. Vamos a tocar ese tema que también es importante. ¿Sabes qué? Cuando un abuelo comienza a tener esa emoción con su nieto, comienza a brindarle ese amor, ese cariño, ¿sabes qué sucede? Que ellos se atan a ellos, tanto así que cuando el nieto decide salir de su casa o irse, el abuelo comienza a sufrir, hasta parte de la abuela también, comienzan a sufrir. ¿Por qué? Porque no reconocemos que los hijos los criamos para que se puedan ir. Como un libro que dice, ámame para que no me puedan ir. Entonces muchos abuelos, muchos padres creen que los hijos son eternos y que siempre van a estar con nosotros. Y nuestro trabajo es criarlo hasta una cierta edad, cuando esa persona ya se una a su familia, ellos pueden salir, como dice, el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse con su pareja y los dos serán una sola carne. Que tenemos un apego. El problema es que, por ejemplo, yo agarro eso lo podemos ver, pero no es ejemplo. Agarramos una mascota y nos aferramos a la mascota. Yo no sé si usted ha visto gente que se agarra a la mascota como quiere y llora por la mascota. Si te enferma y tal. ¿Qué pasa cuando agarran la mascota que perdió a su mamá? Y tú haces las veces de mamá. Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Sí, no, pero es que, porque es un apego. Somos personas que tenemos esas ganas de poseer algo. Yo quiero poseer algo. Vienes a darme en el sistema de control. Te quiero tener bajo mi dominio, bajo mi control. El ser humano actúa muchas veces de esa manera. Quiero tener el control absoluto de todo. Entonces, cuando yo tengo, adopto a alguien, como mi hija, como mi hijo, como esa figura, y no comprendo, no tengo la madurez de entender realmente mi rol, lo que decía ayer, de saber que esa persona no me pertenece, porque nada me pertenece. Y ahí es donde debemos entender la madurez, tener madurez de que esto no me pertenece. Si yo llegué a la vida de esa persona, o esa persona llegó a mi vida, y yo vine a ejercer un rol, voy a cumplir simplemente mi asignación con ella. Voy a cumplir algo que realmente le va a nutrir, le va a enseñar, pero va a haber un momento que se tiene que ir y que ya no va a estar. Ahora, cuando tú hablas de que voy a cumplir, yo creo que aquí, si yo llego a un hogar donde hay un hijo o una hija que no, su papá está ausente, no existe, no está, o existe pero no está, y yo voy a asumir el rol, no es mi sangre, no soy su sangre, pero yo asumo el rol. Yo no lo asumo porque como me gusta la mamá, entonces también me gusta el hijo. Hay que definir, para terminar la idea, hay que definir cuál es el amor que tienes hacia la mamá y cuál es el amor que tú, no es que te toca, no es que llegaste, es que elegiste a esa
existe como para tú representarla como su papá. Entonces es importante también mirar hasta dónde esa criatura está en la disposición de aceptarte a ti, que cumplas ese rol de papá. Nunca vas a ser su papá biológico, pero vas a tener esa energía masculina, esa representación de un padre allí. Pero que tiene que estar bien claro de que hay madres inclusive que tienen una relación con una persona y tienen hijos y de una vez le dicen, mira, dile a tu papá, pide la bendición a tu papá, sin preguntarle, sin consultarle al hijo o a la hija si quiere de verdad que esa persona asuma el rol de papá. Pero también hay cosas detrás, porque hay padres, también padres que no son su sangre y aman a los muchachos porque no tienen hijos de sangre. Quieren tener un hijo y adoptan a ese niño o a esa niña como su padre. Pero vemos también el lado contrario, cuando vemos que no es nuestra sangre y nosotros queremos ser los padres y en realidad no estamos cumpliendo como padres y esos hijos que adoptamos no nos quieren como padres. Es que el problema es que cuando llegamos a la vida de una persona, a cualquier vida, sea de un niño o de un adulto, del mismo adulto, exacto. No entendemos. Hay un choque y si hay un adolescente ya de 16 años, sí, ahí comienza el choque. ¿Por qué? Porque tú no eres mi papá, porque tú me vas a regañar o vas a hablar, entonces viene el rompimiento del hogar. Exacto. Yo no le puedo decir, aquí estamos personas que tenemos hijos adoptivos, con mucha base. Material. Hablamos con mucha base. Fíjate, tú agarras un muchachito, una muchachita de X edad y la tomas como tu hijo por X causa, ya sea por una pareja, porque el muchachito se quedó solo, como sea. Ese personaje llega a tu vida. Aquí entra la madurez, la super madurez de saber que esa persona no te pertenece. El problema es que yo vengo y agarro a Petrita como hija mía y después la uso su vulnerabilidad para luego manipularla. ¿Y cómo entra la manipulación? Yo soy tu mamá, en este caso yo soy tu papá, sin saber que esa persona tiene un conflicto interno porque no lo ha resuelto realmente con su figura paterna. La figura que no es su sangre, que está haciendo el papel, está haciendo un papel muy bueno, excelente, eso es aplaudible, y está haciendo todo lo posible por valorarla, respetarla, proveerle, quererle, como sea. Pero esa personita, ese jovencito, esa jovencita, tiene una herida paterna que no la cura la otra figura externa. Es una figura interna. ¿Y qué sucede? Cuando yo agarro a ese personaje, a esa niña, a ese joven, y yo lo entiendo, porque aquí entra la madurez, que ella tiene heridas que tiene que sanar, realmente es con su mamá o con su papá en este caso, entra el conflicto de choque de personas, entra el choque con mi ego, entra el choque de que tú tienes que saber lo que yo he hecho por ti, sin saber que esa persona, el conflicto que realmente lo tiene es con la figura paterna, la real. Y pelean con Eduardo a través de... Síguenos a través de nuestras redes sociales, @Nexus Podcast. Búscanos también en Activa, @Activa88.9. Y también si quieres formar parte de nuestros aliados comerciales y quieres que tu marca se potencie con esa publicidad estratégica aquí en la radio y también en nuestras redes sociales, comunícate con nosotros, hazte visible para que tu emprendimiento, tu producto, tu negocio lleguen más personas y tú puedas, por supuesto, cumplir todos tus sueños, tus metas, tus deseos y todas las cosas que quieres en tu vida. Así que comunícate con nosotros y potencia tu marca, forma parte de nuestro equipo de aliados comerciales. Si queremos nosotros comprar en China, China nos va a comprar. China nos comprará. Por cierto, damos gracias a la persona que nos trajo galletas, nos mandaron unas galletas muy ¿Cómo se ricas. llama la persona? Profesora Liliana, gracias. Gracias por Mañana esperamos la de chocolate. Wow, estaban tibiecitas. Estaba muy rica, Gracias. La gente que nos escucha, que Y si escucha usted está interesado en enviarnos la cena por delivery, a la hora de las 18 horas. te pasaste. Menos
video para que vean lo flaquita que es esta mujer. Yo no sé dónde piensa tanto en comida, ¿vale? No, pero apenas llegaron las galletas fritas del primero. Sí, señor. Estamos hablando acerca de no es mi padre, no es mi sangre, pero Cuando llegue la es mi cena, papá. Ya, mi mami, por favor. No es mi sangre, pero es mi Por papá. favor, a mí que le mande una hamburguesa. Por Dios. Gracias. Cuéntanos allí, Wilmar. Seriamente quiero. Vamos ¿Quieres cuál que quieres? No. Estamos aquí hablando acerca de la figura que viene a jugar en la vida de muchos un papel y un rol muy importante a causa de ciertas ausencias que alguna persona pudo haber tenido. Escuchen esto, cuando Luis tenía 7 años se dio cuenta que su apellido no coincidía con el de su papá. En la escuela le preguntaron: ¿eres tu verdadero padre? Por un momento lo dudó, pero al recordar todas las veces que su papá había ido abrazando después de cada caída, los consejos que le daba, la forma en que celebraba sus logros, entendió que lo que hace un padre no es la sangre, sino el amor que elige dar cada día por cada persona. Y eso me hace acordar, Wilmar, de un amigo que me contó. Un amigo, Sí, que él asumió el rol de papá de una niña, y cuando hubo un día del padre les pidieron que llevaran todos los niños una foto con su papá para hacer la cartelera. Y resulta ser que él me cuenta que él después va y le dice, la maestra le dice, todo el mundo estaba sorprendido porque la única niña que se parece a su papá es la tuya. O sea, que este rol que tenía esta persona, que no era su papá biológico, para efectos de todo el mundo, era el que más se parecía a la niña. La niña se parecía más a él. Y saben una cosa, eso es verdad. Muchas veces el estar continuamente, el estar ahí con una persona, tú llegas inclusive a las mismas facciones, te cambian las actitudes, las cosas. Porque saben que los niños son una esponja. Ellos absorben todo lo que ven del padre. Si ellos tienen esa admiración hacia el padre, ellos absorben la conducta, absorben todo, hasta el modo de caminar. Claro. Y eso lo hablábamos ayer, de ese carácter que forma la figura masculina en los hijos. Acuérdate que nuestro cerebro trabaja con la neuroplasticidad. Lo que voy viendo, lo que voy observando. Ahora ve, identifícate con esta palabra que te voy a decir. ¿Cuántas veces no somos su sangre, no somos padres y solamente no tenemos la sangre? Pero resulta que nos comprometimos con una mujer que tiene ya hijos. Y resulta que esa mujer de repente le da un hijo a ese padre, pero tiene un hijo de crianza y tiene su propio hijo biológico. ¿Saben qué pasa? Que a veces el padre le da más cariño al que es su hijo, y al que no es, lo echa a un lado. Y eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque se supone que ese niño, ese padre, cuando se comprometió con esa mujer, se compromete también con sus hijos. ¿Cuál es el compromiso? De criarlo, de amarlo, de enseñarle todo lo que un padre debe enseñarle a sus hijos para que cuando crezca no se aparte de esas enseñanzas. Y mira que hay muchos padres que han hecho, les pasa eso que tú dices, y resulta ser que cuando crecen, quien le da la espalda es el hijo biológico. Y quien lo viene a ayudar en su vejez es ese hijo que no es su sangre, rechazado. Exactamente, pendiente de todos esos hombres que están escuchando por ahí. La figura adoptiva son aquellos que eligen ser padres desde el amor y el compromiso, formando vínculos profundos. Desde el amor y el compromiso. ¿Y de dónde viene el compromiso? ¿De dónde viene la palabra compromiso? Compromiso es con promesa. Es una promesa que tú le haces a la otra persona y esa otra persona te hace una promesa a ti. Eso es el compromiso, compromesa. Otra de las cosas que se ve que cuando este padre solamente le trae regalos, le da siempre lo está felicitando a su hijo, y la otra persona comienza a notar esa conducta y comienzan a tomar una emoción negativa. Comienzan a rechazar todo lo que viene y toman esa conducta de agresividad.
Y cuando ellos luego tienen a sus hijos propios, ellos comienzan a transmitirle esa conducta a sus propios hijos porque vienen arrastrando una conducta. Claro, porque ya hasta lo abandonan. Es lo que hablábamos, el origen de todo esto y de todos los problemas. Escúchame bien, de todos los problemas, de todas las situaciones, de todos los resultados que tú estás teniendo, tú te escuchas allí 40, 50, 60 años, todo viene de la infancia, todo viene desde esa crianza, todo viene desde el entorno en el cual tú te crías. Si te crías con mamá, con papá, con abuelos, papá ausente que hablamos ayer, o si tienes la dicha, porque también, fíjate, puede ser también, miren las dos vertientes, puede ser una catástrofe que venga una persona que no es tu papá biológico a dañarte la vida por sus heridas, pero también puedes tener la bendición de tener a una persona amorosa, de una persona que te quiere, con heridas y todo, pero que te valora y que te trata como su hijo. Eso ahí están esas dos. Vamos a ver estas figuras que se presentan como figuras paternas, que pueden ser padres adoptivos, los padres que vienen a adoptar un niño que quedó huérfano, alguien lo adopta, esa figura cuenta en su vida. El padrastro, el hombre que llega a una familia y asume el rol protector, guía y en muchos casos construye una gran confianza con el tiempo en ese vínculo con ese hijo. Los tíos y los abuelos, que son aquellos que ocupan el lugar de un padre ausente, aportando amor y estabilidad. Bueno, se murió el hijo, quedó el nieto solo y asumo yo la responsabilidad, dice el abuelo. Y están también los mentores y figuras de inspiración, porque eso también vale. Claro, como profesor. No necesariamente tiene que tener. Claro, como el profesor, el niño que está en la escuela, el joven que está en la universidad y tiene un profesor que le toma cierto cariño, o ese líder que me inspira, que hace que, wow, yo quiero ser como él, que encuentra en ti una inspiración y vienen a aportar a tu vida fundamentos importantes de guía para avanzar. Y lo más importante de estos padres que asumen hijos, que eligen tener hijos que no son de su sangre, es esa inversión emocional que hacen en ellos. Invertir emocionalmente tiempo, invertir emocionalmente en la parte física, estar allí en sus problemas, ayudarlos, escucharlos activamente. Es importante que aprendamos a escucharlos. Que cometemos errores, sí cometemos errores, porque no somos perfectos. Y ahí es donde viene la otra parte que estoy seguro que lo vamos a hablar más adelante, que es cuando ya el hijo te desecha, te descarta, cuando crece ya dice, no, pero es que tú no eres mi papá. Eso lo vamos a hablar más adelante. Eso lo vamos a hablar más adelante. Mira, yo quiero dar un mensaje a esas personas que han sido afectadas, porque la ausencia paterna afecta igual. Claro. Afecta la autoestima y trae carencia en tu vida, afecta tanto que entra el vacío existencial. La figura paterna es tan importante que debe muy bueno, tan existencial. La persona entra en un estado de vacío existencial porque siente que le falta algo. Claro. Tiene que ver con esa columna en su vida. Ahora te voy a decir algo. La diferencia entre el padre de sangre y el padre adoptivo. El padre biológico es el que pone el carácter, es el que siempre está allí corrigiendo, pero ¿sabes? El padre adoptivo es el que te da el amor, el cariño, la comprensión, habla contigo, muestra su historia, comienza a dar esos ejemplos. Y por eso es que ese complemento es el que necesita, porque muchas veces los padres que son adoptivos le permiten muchas cosas y los niños lo aman. Es el caso como los abuelos, lo aman tanto que le permiten todo. Y cuando el momento que comienza a ejercer la autoridad y decirle, esto no es así, es donde me manifiesto, decir, tú no eres mi papá. Pero fíjate algo, yo difiero algo allí. Cuando vas a hablar que el padre biológico es el que le da el carácter y todo esto, y el adoptivo es el que le da el amor. Pero el padre biológico es el que le da el amor. Viceversa. Eso depende. Es que mira, el tema Depende del ambiente del hogar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Por el clima emocional. Claro, pero se que presenta. por eso el dicho que en principio no es el padre. Ser padre no te lo da la sangre.
Ser padre te lo da el corazón. Es el amor en que tú eres, porque hay muchos padres biológicos que dañan a sus hijos, padres biológicos que dañan a sus hijos, escúchame bien. Y hay personas, he visto mucho por TikTok, que el niño que dice, yo quisiera tener, cuando sea grande, el apellido de ese señor, que ese señor fue el que me representa, ese señor es mi papá. Eso es lo más importante, porque es el amor, que es la base de todo. El amor es la base de todo. Que venimos con heridas, que venimos, sí, claro que sí. Pero cuando tenemos la intención, el compromiso, las ganas de asumir ese rol de padre, nosotros estamos comprometiéndonos con esa otra persona que emocionalmente está esperando recibir algo por esa ausencia que tiene. Entonces nosotros asumimos ese rol con amor. Que fallamos, claro que fallamos, porque somos seres humanos, termínenlo de entender, pero también queremos que te des cuenta, tú muchacho, que ahorita nos descartas, o descartas a tu padre que está allí, que no es tu sangre. Esa persona tiene también su problema, y no todo el tiempo te va inclusive a acariciar tus heridas, porque también tú las tienes por tu abandono. Uy, pero esta es cuestión de sanidad interior. Por supuesto. Es cuestión de madurez y sanidad del alma. Porque cuando tú no sanas y tú eres un hijo adoptivo insano, que no tienes tu corazón sano, va a venir eso que decía ayer. Me voy a rebelar. Viene la rebeldía. Me rebelo contra la figura que me adoptó. ¿Por qué me rebelo contra la figura que me adoptó? Siendo esa figura que me proveyó, me dio techo, me dio dinero, me dio amor, me dio cariño, ¿por qué ahora me rebelo en contra de él? Nada hiciste tú. El problema soy yo, con mis conflictos internos que no he resuelto con mi figura paterna realmente. Y que muchos traen muchos de ellos traen, como decir, una cadena, porque te lo digo, hay amigos de amigos, que resulta que el hijo era adoptado tanto por la madre y el padre, lo adoptaron y de pequeño, pero el niño sabía que ellos eran adoptivos, creció, y cuando creció, ¿qué pasó? Hizo algo por la familia y resulta que se fue de la casa, cometió un acto y él se quedó normal, como que si no había pasado nada. Y resulta que su corazón ya venía arrastrando cosas del pasado, de la familia, y que eso buscaba de que este niño trajera esa cadena que viene de sangre. Porque es una raíz. Y son lealtades. Se aprovechan de la amabilidad que le prestan esos padres, que a pesar de que no eran adoptivos, y ¿por qué lo hizo? Lo hizo por el dinero. Prefirió el dinero que el amor de padre cuando lo adoptaron. Eso viene de la raíz del alma. Y otra cosa, no podemos mirar, o no podemos saber, o determinar cómo está la parte sentimental y la parte emocional de la persona. Y la en ese caso. Y por ahí hay un dicho que reza, criamos hijos pero no criamos condiciones. Y pasa con los hijos adoptados y pasa con los hijos biológicos. Uno no sabe, y a veces, como te estoy diciendo, los hijos crecen y nos pasó quizás a nosotros, ¿no? Bueno, que vamos al tema de las generaciones que hablamos en una oportunidad. En nuestra generación no se veía lo que se está viendo ahora, y la situación, el entorno ha obligado a muchas separaciones de padres e hijos. Ya la ausencia no la tiene el padre sino el hijo, y entonces ellos también creen que por el mecanismo como se está moviendo la vida, al cumplir años ellos creen que ya no es que ellos pueden tomar sus decisiones, claro que sí, pero a veces no toman las decisiones correctas y entonces se descartan. No, y el descarte no solamente con el papá adoptivo, con el tiempo del propio papá. Con cualquiera. Yo viene Jerry, me parió Jerry y me crió y todo, él hizo todo para mí, ha estado ahí presente, y aún así yo puedo tener un descarte con él. Por supuesto que sí. Porque no es cuestión de él. Y él me va a decir como padre, pero yo he hecho todo y hice esto, tenía que ir, ¿por qué me descartas? Puede que yo malinterprete
decir que ese hijo o que esa hija vaya a aceptar conversar contigo. Esa es otra cosa. Entonces se igualan mucho y llega un momento en que tú no tienes como esa fuerza, y si tú eres una persona que respeta, si tú eres un padre que respeta, tú aceptas. Tú sencillamente dices, bueno, tienes que sanar, es tu decisión de no querer ya estar conmigo, de darte cuenta de que ya no te sirvo como papá, ya no me ves como papá, lo acepto, te bendigo y te abro la puerta. Siempre voy a ser un faro de luz y voy a estar aquí siempre para ti. Mira esto, ¿cuántas veces se han presentado casos donde la madre malpone al padre en busca de que el cariño del padrastro, de esa figura paterna, busque de amar más al que no tiene su sangre que al que tiene la sangre, sabiendo que el padre biológico es el que le ha dado ese amor, el cariño, lo ha ayudado económicamente, y a veces malponemos porque a esos padres que de verdad han luchado, han estado allí, han llorado. Eso es una mujer herida. De verdad, hay hombres que han sufrido porque lo han malpuesto con sus propios hijos, y cuando ven que el hijo le pide la bendición al padrastro y comienza a darle ese amor, el dolor que causa esa cosa. Uso mi hijo como arma contra ti. Bueno, lo que decíamos ayer, inmadurez. Donde lo pongas, en cualquier país se llama inmadurez. Y el niño adopta una conducta de que no le importa, y eso va arrastrando. Por eso es que hay muchas personas a esta altura del partido que no saben ni siquiera hacia dónde van. Y no saben ni siquiera hacia dónde van porque no saben ni siquiera quiénes son. Porque han perdido tanto la identidad de tantas cosas que asumieron que no les corresponden, que entonces tú los ves perdidos. Tú los ves como zombies. Como yo decía, vives con tus muertos que viven, ¿no? Gente que está viva pero que parecen zombies. Y que actúan inclusive por ver, por manejar las historias que les contó la mamá. Entonces es importante, tú señora que estás escuchando, que tienes hijos, si tienes una persona allí, una buena persona que decidió comprometerse en ser el papá de tu hijo, el papá no biológico, pero esa figura masculina, respétalo, ¿sabes por qué? Respétalo como hombre, respétalo como padre, respétalo en su rol, porque así tu hijo o tu hija, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver eso y va a comportarse como tú, se va a comportar como tú, porque va a ver tú lo vas a normalizar y lo vas a ver como normal. Y el problema lo va a tener esa criatura que está ahí. Enséñale también a agradecer que esa persona tomó ese amor, ese corazón, ese compromiso, esa iniciativa de decir yo quiero aceptarte como un hijo, como una hija. Inclusive hasta le dan el apellido. Quiero que seas papá hasta tal punto. De aquí para allá no solamente eso. Entonces ellos crecen y ellos te tienen que hacer como un guión. Ellos te tienen que hacer un guión de cómo quieren que tú seas como papá. Es una locura. Estamos hablando de un tema que tiene que ver, yo no es mi sangre, pero lo quiero como papá. Pero es mi papá. Es mi papá, lo quiero. Es mío. No lo comparto con nadie. ¿Tienes un caso parecido así en tu casa que nos estás escuchando? O tú mismo has vivido eso. El amigo de un amigo de un amigo. Cuéntalo, coméntanos y recibe esta información que te estamos dando de este tema de hoy. Ayer hablamos acerca de ese papá ausente y hoy estamos hablando acerca de esos padres que no son biológicos, pero que aman tanto a sus hijos, y esos hijos que aman tanto a ese papá. y estás dispuesto a asumir lo que hablábamos, ese compromiso, ese rol, que es muy importante. Estas figuras se topan con hijos adoptivos, hembras, varones, con unas heridas. Tienen que aprender a lidiar con esa figurita, con ese personaje, con baja autoestima. ¿Por qué? Porque la ausencia paterna marca. Entonces te estás topando tú como papá adoptivo con una figura paterna, pero te tienes que afrontar a esas circunstancias que a veces es un poquito tediosa, y no todos saben lidiar con esas heridas que tiene ese niño o esa niña, esa baja autoestima, las dificultades para relacionarse afectivamente con otros, sentimiento de rechazo o soledad, el apego evitativo o emocional que tiene esa persona, y la dificultad para construir su propia
hacer llorar a un niño en medio de su dolor. Pero qué difícil es hacer sonreír a un niño en medio de su dolor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros es fácil, yo hago llorar a un niño y él está alegre y yo lo puedo hacer llorar fácil. Pero qué difícil es cuando un niño está roto, cuando un niño lleva con algunas marcas y hacer que esa persona, ese niño, vuelva a sonreír. ¿Qué es? Es un rol que tiene que hacer tanto el padre biológico como el padre que no lleva su sangre. Es un trabajo que tiene que hacer con ese niño porque no le va a ser fácil, porque el niño va a estar a la defensiva y que cuando tú quieras buscar la forma de ayudarlo, de buscar la forma de amarlo, de sonreír con él, va a ser un proceso que tienes que pagar el precio. Sí, tú acabas de decir una palabra clave, pagar el precio. Pagar el precio de algo que ya existe en ese niño al que tú has decidido adoptar como tu hijo, que no es tu sangre, pero tú le das todo el corazón. Tienes que pagar el precio, sí, tienes que coordinarte muy bien con la mamá. Tienes que coordinarte muy bien con la mamá y ver cuáles son esas heridas emocionales. Y tú tienes que empezar a generar confianza. ¿Ok? Percibirte, o sea, que te perciba ese niño como una figura fiable, como una persona en quien confiar, porque no es fácil, escucha bien, no es fácil asumir el rol de padre de un hijo que no es biológico, que no es tuyo, que ya tiene un papá que puede estar en la luna, en Júpiter, yo no sé dónde carizo, pero está, existe, y tú tienes que asumir, y prácticamente se hace como una especie de competencia, porque te empiezan a comparar, ¿ok? Tú tienes que mantener esa personalidad que tú traes, esa sinceridad, esa confianza, esa fiabilidad que tú tienes que darle a tus hijos o a ese hijo que adoptas o a esa hija, diciéndole, aquí estoy yo para amarte, aquí estoy yo para aceptarte y aquí estoy yo para lo que necesites, ¿ok? Entiendo tus heridas, yo también vengo con heridas, claro, no te lo va a entender un muchachito chiquitico, pero con tus acciones, tú empiezas a mostrarle esa confianza para que pueda dar ese paso, ese niño de aceptarte como su padre. Eduardo, esa parte me hace recordar, porque uno cuando no tiene la sangre como padre, uno busca de darle ese amor, ese cariño, esa ternura, sin pedir nada a cambio, pero siempre manteniendo la sabiduría y también manteniendo la madurez. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que no eres su padre, tú siempre tienes que recordarle a él que tiene un padre, que es un padre biológico. Porque, ¿sabes por qué? Porque mi hijo, él me llama y me da le dice día al padre. Ajá. Y resulta que yo le digo a él, llamaste a tu papá. Y ¿sabes lo que me dijo? Mira, eso me dice, no le he llamado, preferí llamarte a ti primero. Mira, eso me dio como... Pero ahora fuerte, ¿por qué? Porque eso no da ese amor sin esperar que estás haciendo un buen papel. Y aquí dice, fíjate, tremendo, porque llegas a amar a ese ser por el amor que tienes a su madre y al cual decidiste tú también hacerlo. Y fíjate qué pasa, esto es por acá por mi live, que están conectados y me están participando. Y ese amor que tú das, que muchas veces inclusive decidiste darlo. Muchas veces si tú estás roto como hombre y como padre, tú das inclusive a ese hijo adoptivo ese amor que no recibiste. Muchas veces. Y tienes que también darte cuenta de que hay una naturaleza, de que nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza. Por lo menos en mi caso, yo sí vivo eso. Ya no es el amigo del amigo, yo sí lo vivo y yo soy papá de una persona que desde los 4 años estaba conmigo y ya va a cumplir 20, pero lamentablemente estamos ahorita un poco distanciados. ¿Okay? Claro, hay muchas cosas y muchas heridas que sanar, pero, perdón, para terminar la idea, porque esto es de corazón. Yo estoy aquí. Y eso depende de mí, de mi crianza, de mi forma de ser. Eso no depende de que exista otra cosa. Siempre voy a estar.
cuando esa persona que tú adoptas, crías, llega su tiempo de sanidad a su vida, llega su tiempo de tomar conciencia, esa persona ama más, llega a amar más que nunca al darse cuenta, al entrar en sí, Al darse cuenta. a esa persona que estuvo ahí. Pero es que existen conflictos que tú no puedes resolver. Tú como papá sustituto, No por lo vas decirlo a así, resolver. no lo vas a resolver. Tú lo que tienes que buscar de crear recuerdos de experiencia, buscar de crear conexión, buscar de crear amor. Pero eso sí, escúchame bien, eso depende también de la otra persona, porque muchas veces tú quieres pero el otro no quiere. Pero en esta situación también, Mira, eso hay que verlo también. yo hay situaciones que veo en familias que comienzan a discutir con los hijos, con los padres, y todas las cosas. Pero nos olvidamos de nuestro rol, nuestras funciones como padres. Porque si de repente yo tengo un hijo que no me pide la bendición, o no se transmite conmigo, o tiene mi trabajo es Dios te bendiga, ¿cómo estás? El abrazo, el beso, porque yo tengo una responsabilidad. Y cuando yo le hablaba al chico, esto es una reflexión que le hablaba a uno de los chicos, amigos de los amigos, le decía, no, porque mi padre no viene a mí y esto y yo no quiero. Yo le digo, mira ya, tu trabajo es ser hijo y el trabajo de tu padre es ser padre. Tú como hijo debes obedecer, debes respetar, debes amar. Ese es tu trabajo como hijo. Y el padre tiene un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el orgullo está por delante, nos olvidamos de nuestras funciones. Ahora bien, está bien. Pero ¿qué pasa cuando ese hijo crece, tú eres el papá, que no es un papá biológico, y ese hijo decide, porque ya ha crecido, y decide decir, no quiero nada contigo? Sí me ha pasado. Tú has pasado, pero fíjate, tú hablas de que sí, hay que darle, hay que mantenerse, y eso es verdad. Mantener la función. Claro, pero eso habla de lo que somos nosotros como personas. Pero también es bueno nosotros, en ese camino de enseñanza que hemos tenido con ellos desde pequeños, mostrarles, porque si ellos están grandes para tomar esa decisión, también tienen que estar grandes para recibir los resultados de su decisión. Claro, Porque entonces también yo puedo decir, yo no dejo de amar, yo no te dejo de amar, escúchame bien, yo no te dejo de amar, pero si tú decidiste que yo no esté, entonces asúmelo pues. Yo voy a estar, claro, pero tú asúmelo, porque tú debes tener una razón por la que no estás. Ahora, perdón, y si no estás, y si tú decides que yo no esté, explícame la razón. Y si no la entiendo, perdóname pues, perdóname. Se armó la pelea. Mira, te lo digo es porque es el caso del caso. Cuando esa persona no se comunicaba, la distancia, entre otras cosas, yo le decía, te amo, aunque no me gusta lo que haces. Tú eres la niña de mis ojos, yo te amo, siempre vas a ser esa figura que yo amo. Y sé que estás haciendo algo más, pero confío en Dios de que vas a avanzar. ¿Por qué? Porque yo como mi responsabilidad como padre, o así sea como tío, yo tengo mi responsabilidad de amar, de cuidar, de orientar, así la persona no esté de acuerdo conmigo, pero yo cumplí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando esa persona parte o se le sucede una situación, comenzamos a nosotros a darnos dolor de pecho de que yo sí te amaba y vamos de repente a una sí te amaba, yo sí te amaba. Oye, pero fíjate algo, pero tú tienes que, pero también tienes que enseñarle. ¿Por qué? Porque si tú sabes, esa persona sabe que tú la amas, y se agarra de allí muchas veces. ¿Y cómo haces tú que esa persona reflexione si sabe que te va a tener siempre allí? Yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que no estés, pero esa persona tiene que aprender, ese niño, ese hijo que ya se convierte en adulto, tiene que aprender que el rol que yo elegí tener de amor con todos mis errores, yo estuve allí. Que tú no quieres, bueno, asume entonces. Tienes que aprender a soltar. A soltar, claro. Hay que aprender a soltar. Hay una parábola que habla de que el padre
muchas veces nosotros queremos forzar, no podemos forzar el amor, no podemos forzar el amor de los demás. Eso está saliendo ya. Mira, es lo que estás diciendo, mira, el hijo recapacitó y volvió, pero ¿saben qué es una cosa? Que el padre, en vez de regañarlo, dijo, mi hijo estaba muerto, ahora resucitado, ahora no. Eso está bien. Ahora ve, también. por eso, ahora mira esto. Pero mira tienen esto. que soltarlo. Pero claro que tiene que soltarlo. Es el libro que yo recomiendo que dice que padres brillantes, maestros fascinantes, no hay jóvenes difíciles sin una educación inadecuada, por Aaron Roth. ¿Qué hablaba esto? Y hacía una reflexión, decía que hubo un caso donde una madre estaba con su hijo y el hijo comenzó a insultarla y decirle que para eso su papá le pagaba la de cosas. Y decía que el trabajo de la madre es, hijo, yo te amo, pero no me gustaron tus palabras, me hirieron, pero aún así te amo. Y lo dejó pensando en el error que había cometido con su madre. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Es amar, criar, orientar, darle esa motivación. Si esa persona no lo reconoce, Dios y el tiempo darán la razón, pero nuestro error, que yo me fui de este mundo, pero no, pero ¿qué resulta? Y lo que tenía que dar como padre. Ok, y tú muchas veces das lo que tienes que dar y no das lo que no tienes que dar. Y resulta ser que la decisión de lo que tú diste lo mide la otra persona y lo mide a su manera. Y si esa persona, aún tú dando todo lo que estás dando, decide descartarte, decide no aceptarte, no validarte, como dice Wilmar, tú tienes que darle chance a que esa persona pueda reconocer dónde se equivocó. A lo mejor no lo reconoce nunca, pero a lo mejor sí lo reconoce. Y tú tienes que darle chance a esa persona que pueda decir, wow, esto sí lo hizo mal esta persona conmigo, pero también hizo esto bien. Entonces hay cosas que se lo dejamos a cada quien. No voy a quedar bien con lo que voy a decir, pero ¿dónde está también el amor propio de uno de estar mendigando amor? Por supuesto. Eso es igual que la pareja, o sea, tienes que estar detrás, mendigando que hay que mendigarle a los hijos, No. hay que mendigarle al muchachito que tú criaste. Ahora Tú mira tienes esto. que tener la seguridad Ahora de mira saber esto. lo que tú hiciste. Ahora mira esto, hubo un hombre que entregó su vida sin nada a cambio. Y él todos los días nos dice, hijo, hija, ven a mí. Y él no se molesta. Y hubo un momento donde yo pude entender que ese hombre que dio esa vida por nosotros nos dice, aunque tú no me quieras, yo te amo. Mira, eso impacta. Por eso es que le digo, nuestro trabajo es amar, no mendigar. Porque mendigar es una cosa de que tú le hagas entender a la otra persona que sí tiene la razón y yo no. Pero Sí. cuando tú cumples como padre, como tío o como hermano, que yo diga, yo como hermano debo respetar a mi hermana mayor, debo decirle te amo. Si de repente ella no lo va a hacer, es igual, mi trabajo es seguir cumpliendo con mi rol. Por eso es que nosotros, cuando nosotros vemos este caso, nosotros nos atamos. ¿Qué pasa? Cuando yo hago liberar mi vida y digo, yo hasta aquí suelto, porque si yo esa relación que yo tengo con mi familiar me comienza a causar molestia, ¿qué hago yo? No. ¿Cómo vengo yo? Perdonando, amando, corrigiendo, enseñando, exhortando, amando y sobre todo hacer que esa persona analice lo que en realidad ha cometido. Ahí nos está dando la razón, porque en ningún momento de todo lo que llaman aquí, toda mi disertación, de todo lo que De todas las peleas que tenía Eduardo. escúcheme bien, yo en ningún momento he puesto de lado el amor. Jamás. El amor está y el amor siempre va a estar. ¿Ok? Lo que yo pongo es que cada quien tiene que asumir las acciones, los resultados de sus acciones. Y si tú no vives tu choque contra tu pared, hay dos cosas: o que te guste quedarte chocado ahí, o que tú digas, wow, sí, no la hice bien aquí, la hice mal con esta persona que asumió su rol de papá y yo quiero, cónchale, de verdad. Aquí las puertas
puertas siempre van a estar abiertas. Mi conflicto, El amor siempre está. mi conflicto interno es mío. ¿Qué sucede? Que a veces esas figuras paternas que vienen a ejercer el rol paterno que no les corresponde, están luchando y están peleando es con la herida, con lo que está viviendo internamente esa persona. Tú no puedes, tú no eres el Mesías, tú no eres el sanador de esa persona, tú no eres quien va a restaurar la vida de esa persona. Pero ve lo que dice algo. Tú vas a cumplir un rol. Eso es bueno que dijiste. Tú cumples un rol. Mira el rol. Hasta un cierto punto. Lo demás no. Por Lo eso, demás mira, tienes ves, que mira, hacer, yo soy yo. porque el amor, si vine a pelear, el amor. Mira, El pero amor, ¿sabes lo importante? el El amor. amor. Pero dice, mira lo que Dios dice. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Y entonces, tanto. yo amo a ti mismo, pero tú no te amas. Pero Y tú no te tenemos amas. especial a nuestros números, directamente a Eduardo Vargas Speaker, Wilmari Arraiz y Capacítate con Jerry. Así es, saludamos a todos nuestros patrocinantes, a los que nos traen la cena. Y estamos en vivo. A toda esa gente que nos trae, que nos consiente. No. Hay gente que nos consiente y nos quiere mucho. Estamos hablando para las personas que se están uniendo acá a la transmisión, estamos hablando acerca del papá, del padre, que no es mi sangre, pero es mi papá. Claro, aquellos padres que asumen el rol con hijos que no son suyos biológicamente. Esa figura que llega a la vida nuestra, que no es nuestra sangre, pero viene a jugar un rol muy importante. Todas las ventajas y desventajas. Hemos hablado de las ventajas y las desventajas, porque tiene su pro y su contra. Claro, como todo en la vida. Jerry, por ahí tienes ahí un mensaje. Tengo un mensaje de Sonia. Me enviaron un mensaje Saludos, de Sonia. reflexión en cuanto a un médico brasileño dice. Porque el modo como nos trata el mundo es el reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Eso sería, en el equivalión sería la ley de correspondencia. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. ¿Cómo nos trata? Como nosotros nos tratamos, así el mundo es lo que vamos a reflejar, es lo que vamos a vibrar al exterior. Y así también se lo transmitimos a nuestros hijos, esos hijos no biológicos, pero que son nuestros hijos de corazón, de amor, porque no es la sangre la que te hace padre, sino el corazón. Tú sabes que no hay que justificar el mal comportamiento que puedas estar teniendo a causa de decir, es que yo soy así porque no tuve papá. Soy así porque mi papá no me quiere. Y porque es un pensamiento, claro, la ausencia paterna marca y deja heridas como la herida del abandono, la insuficiencia, por ejemplo en las niñas, la ausencia paterna es no soy suficiente. Mi papá me abandonó porque yo no soy suficiente. Y entonces creces con el autoestima muy bajo, diciendo no soy suficiente y buscas encajar, buscas estar con hombres. Y busca estar con hombres mayores. Porque no es papá allí. Buscas estar con hombres mucho mayores porque estoy buscando también la figura paterna a través de esa figura. Pero quiero darle un mensaje también a esas personas que vienen diciendo que la vida está mal, yo no voy a lograr nada por el hecho de que yo no tengo papá, yo no tuve esa figura. Y hay figuras conocidas como Oprah Winfrey, una mujer conocida como Oprah Winfrey, que mucha gente la conoce, y ella fue criada por su abuela, sin la presencia constante de su padre. Okay. Y mira, una mujer que ha trascendido, por así decirlo, porque estoy colocando una mujer secular, en el mundo, lo llamamos mundo secular y conocida, que ella, a pesar de ser abusada, sin ausencia, sin nada, ella pudo lograr ciertas cosas. Otro, Barack Obama y Esteban Jones fueron personajes públicos que no tuvieron una figura paterna y aún así no se pusieron en el banquillo, no lo veo. Y estas son personas famosas. Pero hay personas anónimas como la que escribe por aquí que dice: hola chicos, me identifico con lo que dijo el muchacho ahorita. No sé cuál muchacho, porque aquí no hay muchacho. Yo sé que 25 dice, ahorita también tuve una situación parecida. Fui mamá sustituta con un niño de 3 meses. Pero cuando el niño tenía 8 años y medio, su mamá decidió llevárselo y no he sabido más de él. En 3 días el niño cumplió 12 años y el amor que siento por él siempre estará en mi corazón. Hay que aprender a soltar, aunque duela muchísimo. Y gracias por todas esas reflexiones y saludos y abrazos. Gracias a ti por eso. Gracias por lo que acabas de mantener. Tú muestras con ese mensaje de qué estás hecha, ¿viste? Y de verdad te felicito por ese amor. No importa si su mamá biológica se lo llevó, no
hay ningún problema. Tú estuviste en el tiempo oportuno, que tenías que estar. Mantén ese amor porque estoy seguro que de donde quiera que esté esa criatura, tu amor le va a llegar. Gracias de verdad por ser así, mantente así y nosotros estamos a la orden para servirte aquí a todos los que nos escuchan. Así es, mira, la ausencia de un padre no define quién eres. Somos más grandes de aquellos que nos maltratan. Tenemos aquí otro, ¿viste? Vamos a leerlo. Léelo, por favor. Otro mensaje, siguen llegando mensajes a través del 0412-082-3582. Saludos. En mi opinión, los hombres que criamos hijos ajenos solo hacemos el papel de payaso. Ay, no, chico. ¿Qué es eso? Por el amor a Cristo. Bueno, a lo mejor te tocó a ti. Dice, me pasó con mi antigua ex y al final, a los 10 años, me dijo tú no eres mi papá. Mira, escúchame bien, tú que dices así. Yo te respeto, si tú te quieres considerar payaso, te respeto. Yo no te considero payaso, hermano. Yo no te considero payaso. Yo te considero una persona que tuvo la capacidad, que tuvo la valentía, que tuvo el amor, que tuvo esa hombría de ofrecerle a una criatura amor. Y si esa persona, por eso es que decía hace rato, si esa persona decidió descartarte, no hay problema. Ese era el tiempo que tenías que estar, amigo mío. No te cierres las puertas y no te maltrates. No te maltrates con eso que estás diciendo de ti. Yo te felicito y te mando un aplauso de aquí. Claro, es importante eso de que a veces ese hombre, voy a tomar este caso, ese tipo de hombres que lo usan, porque también está el hecho de que lo usan. Claro. Y lo hablábamos y lo decíamos ahora, que usan a los hijos como arma en contra de. Es como el meme que sale por aquí que el padrastro le dice, empieza a regañar a la hija, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Y la mamá dice, no, te prohíbo que exhortes a mi hija porque tú no eres su padre. Entonces se levantó y dice, yo no soy su padre para darle de comer, yo no soy su padre para darle la ropa, yo no soy su padre para llevarla a la escuela, de gastar, ahí sí soy su padre, pero cuando la quiero exhortar o cuando la quiero corregir, no soy su padre. Porque ahí viene el otro error. Ahí viene el otro error que comete la mamá. Uy. Y hay muchos chavos que te descartan por culpa de su mamá. Que cuando te aceptan, cuando están pequeños te aceptan, chévere y tal. Pero después, ese muchacho parece que se les monta encima y entonces logran convencerlo. Y a veces si al muchacho no le conviene que tú estés aquí, terminan. Y hacen que termine la relación precisamente y el descarte porque el hijo decidió que ya no me interesa como papá. No, tú tienes que saber como hombre, eso lo hemos hablado desde el principio, saber como hombre con qué estás lidiando. Mira, hay algo que está en el libro de Pablo Coelho, el manual de Guerrero de la Luz, que dice, el guerrero de la luz cuando va a una batalla tiene que saber cuándo debe retirarse. Así esté ganando, él tiene que saber en qué momento tiene que retirarse. Y tú, como papá adoptivo y biológico también en tal caso, tú tienes que saber cuándo te tienes que retirar. ¿Por qué? Porque es posible que te retiren. Entonces tú tienes que estar con dolor y todo, asumirlo como un varón que eres y decir, bueno, ya yo hice esto, sigo amando, pero doy 3 pasos hacia atrás porque dejo que cada quien viva. Y te voy a decir algo, eso no te quita el amor, porque hay personas que dicen, no, me drenó el amor, ella se llevó el amor, esos hijos me sacaron el amor. No, dentro de ti está ese amor. Tú diste parte de ese amor aún habita en ti. Tú eres amor. Y tú sigues dando amor y la próxima, tampoco te puedes cerrar. No, que ya no lo vuelvo a hacer porque me puede quedar que me vuelva otra vez lo mismo. No, tampoco puedes dar. No, que tú tienes que desde la experiencia tienes que saber dónde te vas a meter ahora. Ya está. A lo mejor decides estar con una persona que no tenga hijos, porque los hijos ya estén grandes. Eso también es otra. Mira, voy a comenzar una reflexión sobre esto que dice, hay que aprender a soltar aunque duela muchísimo. Mira, cuando yo establecí una conversación con mi sobrino adolescente, yo le hacía un reencuentro de su niñez. ¿Cuál es uno de los consejos? Mira, nosotros como padres, como hermanos, como tíos, debemos aprovechar el momento de su niñez, su adolescencia, porque ellos van en una etapa de adultez, una juventud y luego de adultez. ¿Qué pasa? Nuestro trabajo, yo le decía, mira, ¿sabes qué es lo que así tú cuando tengas 18 años, 20 años y perdamos esa conexión
y ya no nos hemos unido mutuamente o seguidamente, yo le dije, pero ¿saben qué es mayor satisfacción en mi vida? En que yo aproveché tu niñez, aproveché tu adolescencia, estuve contigo allí, te amé, te quise, di todo lo que tenía que dar para luego soltarte para que tú entonces comiences una vida con tu familia. ¿Cuál es la satisfacción? Ver el fruto. Pues ya va. Una cosa es que tú des, porque cuántas personas no han dado el amor, el cariño y todo, y cuando llegan a grande cambian. Pero una cosa es que tú, como padre, la función que tú cumples como padre en su niñez, en su adolescencia, y cuando tú sueltas, ese niño o esa niña comienza a vivir una relación ¿con quién? Con su nueva familia. Y allí es donde nosotros tenemos que entender que ya esa persona no es un niño, no es un adolescente, ya es un adulto o una adulta que necesita construir su propia familia. Mira, yo pienso particularmente, que todo lo que yo he hecho y lo que no he hecho y lo que causó el bienestar o el malestar de ese hijo o de esa hija, eso es problema mío para comenzar. Y yo me quedo con la satisfacción de bendecir, de agradecer esa bendición que yo fui en algo, porque no puede ser que yo desde el principio hasta el fin haya sido malo. No, para nada. Cosas buenas tuve que haber hecho, cosas buenas tuve que haber hecho y esas las bendigo. Y no me enfoco en lo que dejé de hacer, porque como ser humano cometo errores, claro que sí, pido perdón. Yo no tengo problema en pedir perdón y en reconocer, eso es una virtud que yo tengo, gracias a Dios. Y yo me quedo con la satisfacción de que hice, me quedo con la satisfacción de que estuve en los momentos que tenía que estar. Y no me enfoco en los momentos en que fallé, más bien me enfoco en mejorar esos momentos. Pero yo tengo la satisfacción de que yo lo hice. Ahora, si tú no me quieres, yo no te puedo obligar, porque nadie vino a querer a nadie. Claro. Y yo no hacer feliz a nadie. Yo sencillamente estuve en el tiempo que Dios dispuso para estar. Y me fui en el tiempo que Dios dispuso para irme. Así es sencillo. Así es sencillo. Si a ti te tocó como hombre ser el papá adoptivo de una joven por 3 años, por 5 años, por 10 años, el plazo que sea, déjame decirte que tú cumpliste con tu asignación de parte de Dios en la vida de esa persona. Y es la pregunta que se debe hacer a ese muchacho o esa muchacha. ¿Qué hubiese pasado si esta persona no estuviera aquí? ¿Cuántas cosas que yo estoy descartando ahorita aprendí de esa persona? Porque en algún momento debes tener un momento, valga la redundancia, de reflexión y de decir, pero ven acá, yo esto lo aprendí de este señor, yo esto lo hice de este señor, yo esto, al que yo no quiero ahorita. No importa. Lo importante es que tú como padre lo hicieras. Te voy a decir algo que me pasó a mí. Yo tuve un momento donde yo estuve instruyendo a ciertos jóvenes en cuanto a cómo ministrar, de cómo llegar a cuando comiencen a cantar, comiencen a ministrar la vida de las personas. Recuerdo que fue chalequeo, pero resulta que no lo sabían hacer. Y en ese momento les dije lo que tenían que hacer porque era la forma de cómo se debía de hacer. Y resulta que ellos aprendieron. Y luego que ellos aprendieron, nunca reconocieron lo que le había instruido yo. Pero ¿sabe cuál es mi satisfacción? Que aunque ellos no lo reconocieron, yo fui parte de su crecimiento. Eso es todo. Y eso la satisfacción te debe dar a ti. Mira, yo estoy contento. Fui parte de tu vida. Yo estoy contento porque el descarte está aquí, no me enfoco aquí. ¿Sabes en qué me enfoco yo? En dos criaturas que están conectadas ahorita viéndome en el live, que son mis sobrinas. Esas son como mis hijas. Y yo las amo. Y yo acepto que el amor que ellas me dan a mí, y yo acepto y participo en su vida, y las reprendo, y las regaño, pero también las amo. Entonces, en algún momento de su vida, ojalá que no, pero en algún momento, si ellas llegan a descartarme, porque tienen su interés, bueno, yo sabré decir, estuve en el momento que estoy. Y listo. Y agradezco a Dios por darme la oportunidad de que estén a mi lado personas, esas personitas que estén haciéndome feliz. Y yo dar mi granito de arena para su crecimiento, para su crianza. Y crear una historia, sencillamente. Mi mensaje para culminar,
porque ya estamos que ya estamos idos, sí señor, ya casi nos vamos. Quiero dar un mensaje a esos hijos que han descartado tanto a sus padres biológicos como adoptivos. Mi mensaje es para ellos. Okay. El perdón es lo más importante. Cuando tú sanas y perdonas a tu figura paterna, tanto biológica como adoptiva, vas a liberarte de muchas cosas y vas a actuar desde el amor. El perdón te libera. Cuando tú perdonas a esa figura paterna y empiezas con tus conflictos internos a sanarlos, créelo que vas a ver la vida desde otra óptica, desde otra perspectiva y te va a hacer mejor. Los caminos se te van a abrir. Si tú no terminas de lidiar con esos conflictos internos, vas a tener obstáculos, pero cuando ya tú liberas eso, tus caminos están abiertos. Mi testimonio para cerrar es que yo tuve una situación donde mi padrastro hizo cosas, intentó con la vida de mi madre y yo lo odiaba con todo mi ser, no lo podía ver porque lo odiaba, hasta que llegó un momento donde yo decidí perdonar, decidí limpiarme, y en ese momento que yo decidí perdonar, abrazar, de poder establecer comunicación y perdonarlo, yo sentí que cadenas caían de mí. ¿Cuál es mi consejo? Pase lo que estés pasando, situaciones de lo que estés pasando, haz tu rol como padre, como tío, como hermano. Tu rol como madre es criar y tener las funciones con tus hijos. Si ellos no agradecen o agradecen, pero ya tu satisfacción es que cumpliste con lo que se te encomendó desde un principio. Por eso yo cierro diciéndote que la paternidad es fundamentalmente un acto de corazón y de voluntad. Así de sencillo. Ese rol se gana día a día, trabajándolo todos los días con tu presencia. Y de repente hasta con tu ausencia, porque a veces es bueno también ausentarse un poquito. Hay que dar amor, hay que dar compromiso, hay que forjar esa huella. Yo quiero que tú, papá no biológico, dejes en ese hijo o en esa hija, es mejor que dejes una huella y no dejes una cicatriz. Así de sencillo. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos felices y estuvimos trabajando para ustedes. Por lo que estuvimos trabajando para ustedes en la presidencia Eduardo Goncalves, en la producción general Alexander Moreno, en los controles Antonio Díaz y este servidor Eduardo Vargas. Wilmaria Rice. Jerry Monasterio. Estamos felices, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene a las 6 de la tarde en Nexus Podcast a través del Activo 88.9 FM. Chao. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto en Nexus Podcast.